He estado observando y hoy quiero compartirles acerca de Apocalipsis capítulo 8 versículo 13. Dice así: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Cuando usted lee Apocalipsis previo a este texto, habla de unos primeros 4 toques de trompeta, y a partir del 5.º toque de trompeta anuncia 3 ay. Dice claramente que oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Según el texto, faltaban 3 toques de trompeta. Pero yo quisiera hablarle primero de lo siguiente. La profecía, yo quiero dar como información porque muchas personas leen acerca de profecía, escuchan acerca de la profecía y especulan acerca de la profecía. La profecía no siempre tiene un orden cronológico. Cuando usted lee la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso los propios profetas no están colocados en la Biblia de una manera cronológica, en una línea de tiempo perfecta. Y Dios no reveló las cosas como para decir: mira, este día va a suceder esto, este otro día va a suceder esto, y este otro día va a suceder esto. No hay un orden cronológico. Dios le mostró cosas que ocurrirían en el futuro a varios profetas, así como también algunas visiones tienen y pueden mostrar cosas que sucedieron en el pasado. Quiero ser un poquito más explícito en esto, porque para poder entender las escrituras debemos estar claros de que el Señor tiene una estrategia. Y yo digo que tiene una estrategia por la cual no entendemos claramente todavía todas las profecías. Muchas de ellas las hemos entendido y las hemos visto cumplirse. Pero hay otras que debemos estudiar un poco más e indagar, y quizás la vamos a entender en el momento que Dios determine que se debe entender. Entonces, lo primero que quiero hablarle acerca de, antes de entrar en el texto que les leí al principio, lo primero es entender que la profecía no siempre tiene un orden cronológico. 2. Las visiones pueden estar separadas una de otras, sin necesariamente tener alguna conexión la una con la otra. Muchos estudiosos de las escrituras, me he dado cuenta que buscan texto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los encadenan, los relacionan y forman todas unas tesis increíbles. Yo no me niego que pudiera ser cierto y que estén en lo correcto. De hecho, hay muchas interpretaciones que tienen bastante sentido. Sin embargo, con el poco estudio, no quiero considerarme ahora más sabio que otros que tengo, pues me he dado cuenta que las visiones pueden estar no juntas, sino separadas, y tener, quizás Dios mostró distintas cosas a un mismo profeta o a distintos profetas, pero no que todas las cosas que mostró tienen que suceder tal cual en un orden cronológico. No, simplemente Dios le dio a conocer a los profetas las cosas que habrían de ocurrir, pero también cosas que explicaban el pasado de por qué ocurrieron, cómo y cuándo. Por ejemplo, Dios le habló al profeta Daniel sobre un hecho que ocurriría a la mitad de una semana. Dice: a la mitad de la semana le será cortada la vida al Mesías. Espero lo hayan leído.
Si no, pues pueden buscar en este canal. Yo tengo varios videos donde hablo acerca de esas cosas. Dios le muestra que ocurriría a la mitad de la semana, lo que se entiende que, siendo días de años, por supuesto, equivale a 3 días y medio. Ahora bien, a Daniel le mostró lo que a los 3 días y medio le quitarían la vida al Mesías. Le mostró el futuro. Sin embargo, a Juan le mostró que los 2 testigos estarían muertos a la vista de todos, sin permitirles enterrarlos por 3 días y medio. Me explico. No estoy hablando, tuve una pequeña confusión ahora, pero no estoy hablando de cronología. Estoy hablando de que muchas veces Dios muestra una visión y usa esta frase, por ejemplo, 3 días y medio o la mitad de la semana que le muestra a Daniel, y tiene que ver con el hecho de que le quitarían la vida al Mesías. Sin embargo, a Juan le muestra que habrán 2 testigos y que le quitarán la vida y que estarán en la plaza a la vista de todos. No le permitirán enterrarlos por 3 días y medio. Fíjese usted, en la profecía de Daniel está hablando de 3 días y medio y va a ocurrir un hecho. Ocurrió de hecho cuando le quitaron la vida a Jesús. Pero en Apocalipsis a Juan le muestra 3 días y medio otra vez, pero no tiene nada que ver con la profecía donde le quitarían la vida al Mesías, sino donde no permitirían enterrar a los testigos por 3 días y medio. En otras se habla de 1260 días o 42 meses, y sin embargo nada tiene que ver una profecía con la otra. Pueda que alguna tenga conexión, más otras no. Entonces hay que tener muy bien en cuenta todas estas cosas, porque así podemos interpretar un poco mejor las profecías. Ahora, mi punto es que aunque parezca tener relación una visión y que quizás se usen números o acontecimientos similares, no necesariamente tienen relación. Espero me haya explicado bien al respecto. Número 3. Algunas profecías tienen una línea de tiempo en su cumplimiento y otras no. Las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, ocurrieron de una manera cronológica y Dios le dio una línea de tiempo al profeta. Con su permiso. Le dijo: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, etcétera. Eso en Daniel 29 lo pueden leer. Le dice un número de semanas y le explica también que serían semanas de años, o sea que cada día equivalía a un año. Y cuando usted ve el cumplimiento desde que salió la orden para restaurar a Jerusalén y hasta que vino el Mesías príncipe, incluso cuando le quitan la vida, y el cumplimiento total de las 70 semanas, se cumple exactamente en 70 años. 70 semanas serían 490 años. Se cumplió perfecto, tal cual como le fue anunciado al profeta Daniel. Ahora, allí ocurrió de manera cronológica. En cambio, la visión de las bestias o la estatua de Nabucodonosor, entre otras, Dios no le asignó un tiempo en años. Por ejemplo, desde que Daniel tuvo la visión o la interpretación de muchas cosas que Dios le mostró, por ejemplo la de las bestias, que simbolizaba reino, imperios que habrían sobre la tierra. Dios no le dijo en tal fecha va a ocurrir o en tal año va a pasar o pasarán tantos años para que ocurra. Un poco para que vean la diferencia. Cuando José interpreta el sueño de Nabucodonosor, de una estatua, y le explica que la cabeza de oro era él, Babilonia, el rey Nabucodonosor, y que sería traspuesto por otro imperio que dominaría más adelante, no da una fecha como tal. Nosotros interpretamos
que esos son los acontecimientos, que esos son los imperios que han transcurrido, porque ya conocemos el hecho, ya conocemos la historia y podemos entender que a eso se refería la profecía. Dicho esto, me atrevo a decir que los 3 ay de los que leímos al principio, que aparecen en Apocalipsis, los primeros 2 describen la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el tercer ay podría ser una tercera guerra mundial. De ser así, estoy seguro que eso podría ser la gran tribulación de la que habló Jesús. Muchos intérpretes hablan y esperan una gran tribulación. Claro, que algunos intérpretes esperan que suceda durante un tiempo en que será construido un nuevo templo, un tercer templo en Jerusalén. Sin embargo, en videos anteriores yo les he compartido que a mi criterio me parece que no va a haber la construcción de un tercer templo. Si ocurriera, pues chequearemos otra vez las profecías y volveremos a escudriñar para entender, porque no hemos entendido bien los que pensamos, pues que en cierto modo no es necesario un tercer templo, porque la semana 70 ciertamente se cumplió en Jesús hace 2000 años. Ahora bien, este tercer ay de Apocalipsis podría ser una tercera guerra mundial. Y por supuesto, si usted avisora una tercera guerra mundial, yo estoy seguro que la mayoría de personas que van a escuchar este video han oído hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y la crisis que eso trajo al mundo, la tribulación que eso trajo al mundo. Si comparamos la Segunda Guerra Mundial con la Tercera Guerra Mundial, con la tecnología que hay hoy en día, con los tipos de armamento que hay hoy en día, con la sobrepoblación comparado con la Segunda Guerra Mundial, quizás en la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, no llegábamos a 4.000 millones de habitantes. No recuerdo bien los números, pero sin embargo ahora pienso que superamos los 8.000 millones de habitantes sobre la tierra. Mientras más personas, mayor la crisis, mayor es la tribulación. Ahora bien, explico un poco mejor. El primer ay, o la quinta trompeta, que aparece en Apocalipsis, específicamente yo pienso que se puede referir a la Primera Guerra Mundial. Digo que pudiera referirse porque no quiero jugar aquí a que yo soy más entendido que otros. Sin embargo, de estar en lo correcto, las langostas que pronuncian Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 12, podrían ser armas químicas o aviones de ese tiempo que causaron mucho sufrimiento, como el famoso gas pimienta. Otra cosa, el hecho de que las langostas atormentaban sin matar podría representar el gran número de heridos y mutilados que dejó esa guerra. Si nos remontamos a la historia, en la Primera Guerra Mundial no había la tecnología, el modernismo militar que hay ahora. Vamos a decir, era una pelea mucho más cuerpo a cuerpo, aunque habían ya aviones. Las armas de los aviones no eran tan destructivas, pero sí podían lastimar a las personas e incluso no eran tan letales, por lo cual lastimaban a la persona, mas no morían. Otra cosa, Abadón y Apolión, que nombra allí en el texto, tiene que ver precisamente con el espíritu del destructor o espíritu de destrucción que se desató sobre la tierra por esos días. Ahora, si observamos bien el texto, parece describir claramente máquinas de guerra, aviones, tanques. Si usted lee bien el texto, una vez que ahora tiene esta información, muy bien podría referirse a maquinaria de guerra de esos entonces. Segundo hay,
que es la sexta trompeta, podría ser la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre el año 1939 y 1945. La Primera Guerra Mundial fue entre el 1914 y 1918. Esta ocurrió entre 1939 y 1945. Apocalipsis 9:13 al 21 habla de un ejército de 200 millones. Algunas personas han relacionado este número con la guerra de Gog y Magog. Sin embargo, yo ahora lo estoy relacionando a la Segunda Guerra Mundial, porque yo no veo Gog y Magog en este texto por ninguna parte. Eso podría representar el número masivo de soldados que participaron en esta guerra. En esta guerra participaron millones de soldados. De hecho, se movilizaron más de 85 millones de soldados a la zona de guerra, sin contar a los que no estuvieron directamente en la zona del conflicto, pero cumplían otras labores desde las bases, otras misiones desde los centros de operaciones. O sea que si nosotros nos ponemos a echar números, muy bien podrían ser 200 millones de soldados o personal militar involucrado en la Segunda Guerra Mundial. La guerra mató a más de 50 millones de personas, y eso encaja o podría encajar perfectamente en lo que dice el texto, que la tercera parte de la humanidad moriría. Y más adelante incluso dice que habiendo pasado esto, la gente no se arrepintió, siguieron en lo mismo, y estamos viendo cómo, a pesar de una Segunda Guerra Mundial que fue tan cruel, tan devastadora, que trajo crisis por años, todavía arrastramos crisis de la Segunda Guerra Mundial, pero las personas parece ser que como si no hubiese pasado nada, las cosas están peor. También menciona fuego, humo y azufre, lo que podría simbolizar los bombardeos aéreos masivos. Yo compartía con un hermano justo hoy que el tristemente célebre Adolfo Hitler mandó a bombardear Londres por 72 horas con aviones que cargaban bombas de racimo, que tiran bombas y tiran bombas y tiran bombas durante 72 horas sobre Londres. Así como las bombas también nucleares. Esto fue una tecnología que se descubrió técnicamente, prácticamente durante, o se mejoró o se logró esta bomba durante el tiempo en que ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos los efectos que esto dejó en la ciudad de Nagasaki y en la ciudad de Hiroshima. Tantos muertos, tantas personas que murieron, pudiera muy bien encajar en lo que dice el texto, en que la tercera parte de la humanidad moriría. Ahora bien, el tercer ay, o la séptima trompeta, podría ser posiblemente la Tercera Guerra Mundial. Quizá en 2029, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en estos momentos, permítanme buscar mi chuleta, nosotros le decimos chuleta a los apuntes secretos. Fíjese, en este momento hay conflictos activos, o sea, guerras en curso entre Ucrania y Rusia, lo saben, Irán e Israel, Gaza e Israel también, Líbano e Israel, los hutíes e Israel, Cisjordania e Israel. También hemos oído de posible amenaza o conflicto entre China y Taiwán, lo que desencadenaría ciertamente un conflicto también con los Estados Unidos, ya que tiene intereses en Taiwán. En Sudán, desde 2023, se encuentra una guerra civil, y eso ni se dice en las noticias. La gente se está matando en ese lugar.
En Yemen hay una guerra civil desde el año 2014 y los enfrentamientos continúan hasta ahora entre el gobierno reconocido internacionalmente y los famosos rebeldes hutíes. En Etiopía, el país enfrenta conflictos internos incluyendo la guerra de Amhara y el conflicto Oromo desde 2023. Lo puedes buscar en internet, eso está en internet. En Mozambique, la provincia del Cabo Delgado ha sido escenario de una insurgencia islámica desde 2017, conflictos armados activos en Nigeria, en Somalia, en la República Centroafricana desde el 2012, en Afganistán, a pesar de la retirada de las fuerzas internacionales en 2021, el país continúa enfrentado en conflictos internos y la presencia de grupos insurgentes, y eso es guerra interna constantemente. Y un poco lo que por encima se conoce que son conflictos activos en pleno desarrollo. Sin embargo, también hay amenazas de posibles conflictos, como por ejemplo entre Europa y Rusia, debido a Ucrania, entre Estados Unidos y Hamas. Recientemente el presidente Donald Trump le dio un ultimátum al grupo Hamas que liberara a los rehenes, etcétera, etcétera. Pero ciertamente hay tensiones, hay la posibilidad incluso de que Estados Unidos tome como propiedad Gaza y forme allí una ribera, algo turístico. Entre otros conflictos, un poco, a ver si miren, en la República Democrática del Congo, en Cisjordania y Palestina, entre los palestinos que viven en Cisjordania y los israelitas, allí hay un conflicto bien interesante. En el Mar Rojo, sabemos últimamente, hace un año, un poquito menos de un año, donde los hutíes bombardearon navíos de la Unión Europea y de comercio internacional en el Mar Rojo. Hay amenaza entre Francia y Rusia, hay conflicto, hay posible amenaza de guerra y esa cosa. Entre otros, los que más suenan en los noticieros. Por eso me atrevo a decir que todo esto es como un caldo de cultivo que pudiera originar una tercera guerra mundial. Y no lo quiero decir de una manera deportiva o tirando aquí a adivinar, pero el mundo no se parece al mundo de hace unos 10 años atrás o 15 años atrás. Yo veo un mundo en una crisis bélica y entrando a conflictos bélicos que pudieran desencadenar un desorden global, una conflagración global. Ahora bien, no puedo afirmar ni negar nada, porque todo esto es posible y tiene mucho sentido. Hasta en un sentido lógico, tiene bastante congruencia, bastante sentido. De ser así, les quiero animar, y quiero ir concluyendo para no hacerles este video tan largo. De ser así, les quiero animar a no ver la guerra que viene como lo peor. ¿Por qué? Es nuestra esperanza de que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Y en este mismo texto, cuando comienza en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice esto: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Oh, qué lindo suena esto. Ahora, antes de irme, yo quiero decirles esto. ¿Por qué yo interpreto que pudieran ser 3 guerras mundiales? Los hay. Apocalipsis 9:12, exactamente en el versículo 12, dice: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes más de estos. ¿Ok? Perdón, dice aún 2 ayes después de esto.
Apocalipsis 11:14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Parece ser, y son como que lógicamente, perfectamente tres. ¿Por qué me detengo en que podría ser una tercera guerra mundial? Yo estoy convencido de que el mundo no soportaría una tercera guerra mundial. Porque las tecnologías que hay hoy en día para la práctica de la guerra son devastadoras. Si usted observa los bombardeos, diría yo, sencillos y sin tanta destrucción que ha originado Israel a causa de lo que hicieron el grupo rebelde en su país, en Gaza, usted ve como un solo misil tumba un edificio, pero lo trae al piso de insofacto, como si fuese un castillito o una casita de naipes. Un solo misil. El mundo, yo estoy seguro que no soportaría. Media Gaza está destruida. Y en cuestión de meses, y con una guerra controlada, si se quiere, sin unos bombardeos continuos tan seguidos, tan feroces, y sin embargo media Gaza está destruida. No se han usado bombas H, no se han usado bombas atómicas, no se han usado bombas químicas, no se han usado bombas tóxicas, no se han usado una cantidad. La famosa arma de pulso electromagnético tampoco se ha usado. La de pulso electromagnético es que lanzan un objeto en el aire, estalla en el propio aire, no llega a tierra y puede neutralizar todo lo que existe electrónicamente. Desde un celular hasta el agua caliente, qué sé yo, una cafetera, todo lo que esté conectado que dependa de la electricidad se va a dañar por esta arma de pulso electromagnético. Por eso yo pienso, y ni hablar de la energía nuclear. Antes, en la Segunda Guerra Mundial, un solo país la tenía y la usó, en Nagasaki y en Hiroshima. Pero ahora no es un solo país que la tiene, hay varios países que la tienen. Y de alguien o alguienes, palabra mal usada, pero usted me entiende, se le ocurra la locura de usarlas, el mundo podría entrar literalmente en una extinción. Por eso yo pienso que este tercer ay puede ser la tercera guerra mundial, porque en el capítulo 11, y con esto me voy, versículo 15 dice, y lo vuelvo a leer: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto me anima a mí y le anima, o debe animarle a usted, porque Dios no va a permitir la destrucción total de la humanidad. Dios va a intervenir, va a invadir, si se quiere, este mundo y va a reinar en este mundo para siempre. Lo importante es que nos mantengamos en comunión con Él, creyendo en Jesucristo y en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, donde murió por nuestros pecados. Profesar una vida cristiana, seguir sus pasos, escudriñar las Escrituras, y si estamos en lo correcto, en lo que estamos interpretando de la profecía, vamos a estar en manos seguras, porque estamos en las manos de Dios. Maranata, Cristo viene.